Continuando con las generalidades, vamos a ver los efectos o las acciones biológicas. Esto quiere decir los efectos que producen las hormonas sobre sus receptores. Esta clase es una clase importantísima porque es la base que vamos a tener para razonar la función de las hormonas en nuestro cuerpo. Dijimos que la función siempre dependía de un receptor. ¿Y de qué depende que una hormona funcione más o funcione menos? De características que me dan la acción biológica. Y no solo eso, empezamos a hablar de conceptos específicos de cómo se consideran las sustancias, que pueden ser agonistas, antagonistas, sinergistas. Este nombre de las sustancias cuando interactúan de una manera particular en el receptor lo vamos a ver con múltiples elementos, no solo con hormonas, sino también con neurotransmisores y luego, más adelante, en otras materias, con fármacos. ¿Qué pasa con la acción biológica? Para que una hormona tenga una mejor acción biológica va a depender de tres características principales. El número de receptores. Cuanto más receptores yo tenga, más chance tengo de que se una a ese receptor, y acuérdense que el receptor era lo más importante porque era el que me daba la función. La concentración de hormona. Cuanta más hormona tengo, más chance tengo de esa unión. Y la afinidad hormona-receptor. Si ese receptor es muy afín a esa hormona, va a tener más chance de unirse y hacer la acción. Si es poco afín o tiene poca afinidad, la chance es baja y la acción va a estar disminuida o tengo menos probabilidad de hacer esa acción a nivel de mi cuerpo. Para explicar lo que hablamos anteriormente un poco más visual, imaginemos que yo tengo una célula, ¿okay?, con lo que serían sus receptores característicos. ¿Qué pasa? Si yo agrego o si yo tengo hormona, no es que toda esa hormona que está ahí se me va a unir a los receptores. La hormona que tengo libre no se une toda a todos los receptores, sino que tengo una determinada chance o probabilidad de que se me una. Generalmente tanta cantidad de hormona se me va a unir un determinado número o un número limitado, que de qué depende, de lo que hablamos anteriormente, de la cantidad, del número de receptores y de la afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tengo esta cantidad de hormona en estos receptores, se me va a unir a algunos receptores y me va a generar esa acción a nivel del órgano blanco. ¿Qué pasaría si yo aumentaría más los neurotransmisores o las hormonas? Si yo aumento más esta cantidad de hormona, ¿qué tengo? Y tengo más chance de que se una a más receptores. Fíjense, mayor cantidad de hormona, mayor va a ser el efecto. Lo mismo si yo aumento la cantidad de receptores. Si tengo más receptores, ¿qué voy a tener? Y tengo más chance de que se me una mayor cantidad de hormona. Por lo tanto, depende de la concentración de la hormona, de los receptores y de la afinidad que haya entre la hormona y el sistema de los receptores. Y una de las características principales o más importantes que tenemos que saber son los efectos o acciones hormonales. Las hormonas, como dijimos anteriormente, actúan sobre receptores, pero pueden tener diferente efecto o acción sobre esos receptores. Ojo con este dato, no nos confundamos. La función en mi cuerpo depende del receptor, pero esa hormona al unirse al receptor puede o activarme el receptor o evitar que se me active el receptor o hacer la función contraria o potenciar esa función. Por lo tanto, la acción depende del receptor, pero la hormona puede generar diferentes efectos o acciones sobre esos receptores. Vamos a encontrar que tenemos diferentes nombres para esos efectos o acciones. Agonista o agonista parcial. ¿Qué significa una sustancia o una hormona agonista? Es una sustancia que es capaz de unirse al receptor de la célula y produce una acción que es similar a ese receptor, o produce una acción similar a si yo activara ese receptor. Mientras que el agonista parcial se produce la misma función que el receptor, pero menos potente. Fíjense en este gráfico que hablamos de la concentración por eficacia. Cuando te doy una sustancia agonista, ¿qué haces?
aumentás la eficacia de ese receptor porque aumenta el efecto del receptor. Un agonista parcial, ¿qué haría? Aumentaría menos la eficacia porque es una función un poquito menos potente. Después tenemos otro efecto que puede ser el efecto antagonista, que hace referencia a una sustancia que se une a ese receptor, pero no lo activa y bloquea su activación. O sea que bloquea el receptor y evita la activación. Ojo, no es que hace la función contraria, sino que bloquea ese receptor y no puedo hacer la acción. Fíjense acá, al yo tener un antagonista, se me bloquea ese receptor y fíjense que no hay efecto o no hay función. El antagonista me bloquea el efecto de ese receptor. Puedo tener una cuestión bastante específica que es el agonista inverso. ¿Qué es un agonista inverso? El agonista inverso es una sustancia que se une al mismo receptor que un agonista, pero ahora sí genera la respuesta opuesta del agonista, que esto generalmente es un fármaco. Te doy una sustancia, se une al receptor, pero me genera la respuesta contraria. Por eso es un agonista inverso, hace una señal contraria a ese receptor propiamente dicho. Pero también puedo tener el concepto de sinergistas, que sería la acción o este efecto sinergista. Esto sucede cuando una sustancia actúa en conjunto con otra sustancia para generar un efecto mayor. Tiene como objetivo potenciar el efecto de otra sustancia o de otra hormona. No actúa el sinergista sobre el receptor en sí, sino que actúa sobre otra sustancia para amplificar o potenciar esa señal. ¿Y por qué es tan importante darle bola a estos efectos o acciones hormonales? Porque es la base de los tratamientos farmacológicos en mi cuerpo. En el cuerpo humano vamos a poder encontrar agonistas y antagonistas naturales, que serían hormonas y neurotransmisores, o artificiales, que serían, por ejemplo, los fármacos. Cuando yo quiero actuar sobre mi cuerpo, voy a dar un fármaco que tenga alguna de estas acciones. Por lo tanto, como resumen, tenemos que una hormona puede generar una acción sobre el receptor, que sería un agonista, puede evitar la función de ese receptor, que sería un antagonista, y puede participar en conjunto con otra hormona para aumentar la función, que sería un sinergista. Por ejemplo, si yo quiero generar la acción de ese receptor, voy a utilizar un agonista sobre ese receptor. Si yo quiero evitar que ese receptor se me active, voy a utilizar un antagonista de ese receptor. Estos conceptos los vamos a cerrar un poco más cuando veamos autónomo. Pero por ejemplo, si yo quiero activar a la hormona antidiurética, yo no le puedo dar a esa persona hormona antidiurética, no le puedo sacar la hormona de otra persona y dársela. Genero un fármaco que haga que tenga una respuesta agonista sobre el receptor de la antidiurética, para de esa manera poder ejercer la misma acción que la antidiurética. Si yo tengo una persona que tiene un aumento de su actividad cardíaca y no quiero que el corazón aumente su actividad, ¿qué voy a dar? Voy a dar un antagonista, un beta bloqueante, para evitar que se me active el corazón y de esa manera evite una hiperfunción en mi cuerpo. Un dato interesante que tenemos que diferenciar es el concepto de antagonista con el de hormona antagónica. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre una hormona antagónica y una acción antagonista? El concepto de antagonista era una sustancia que bloquea el receptor y evita la función. En cambio, una hormona antagónica es una hormona que es contraria a otra. Que sea contraria a otra no significa que bloquee el receptor de esa otra hormona. No confundamos el concepto de agonista con el concepto de antagónico. Por ejemplo, la insulina y el glucagón son antagónicos. La insulina hace la acción de hipoglucemia y el glucagón hace la acción contraria, hace la acción de hiperglucemia.
Son muy parecidas las palabras, pero no es lo mismo la acción antagónica de una hormona, la acción contraria por su funcionalidad, que la acción de antagonista que se refiere al bloqueo de receptores. Y un ejemplo de sinergista, que era una sustancia hormona que potencia el efecto de otra, es el cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol se encarga de potenciar el efecto de las catecolaminas. O sea que el cortisol, actuando en conjunto con las catecolaminas, aumenta la función de las catecolaminas. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una célula con receptores para catecolaminas, para adrenalina y noradrenalina. Y tengo estas determinadas catecolaminas en la sangre. ¿Qué va a pasar? Se me van a unir algunas catecolaminas a los receptores y producir la acción. Que es lo que hablamos que dependía de la eficacia de este receptor con la hormona, la concentración y la cantidad de receptores. Pero ¿por qué el cortisol potencia el efecto de las catecolaminas? Porque el cortisol lo que va a hacer es aumentar la cantidad de receptores, no para el cortisol, sino para las catecolaminas. O sea que la hormona cortisol está aumentando los receptores de catecolaminas, está potenciando el efecto de otra hormona. Si yo ahora te aumento la cantidad de receptores, ¿qué va a pasar con esta adrenalina y noradrenalina? Tiene más chance de que se unan a estos receptores y voy a aumentar la funcionalidad. Por lo tanto, el cortisol está potenciando el efecto, actuando, aumentando sus receptores. Por eso es un sinergista o una sustancia que potencia el efecto de otra hormona. Con eso cerramos la importancia de las acciones hormonales, haciendo claro hincapié en lo que sería agonista, antagonista y sinergista. Muchas gracias. Y continuando con el sistema de generalidades, vamos a iniciar a hablar sobre la regulación hormonal, mediante los mecanismos de ritmos y pulsos y el concepto de up y down regulation. Y si tengo que elegir un tema que llevarme en la clase de hoy, es este concepto de regulación, dado por el sistema de up y down regulation o de sensibilización up o desensibilización down. ¿Por qué? Porque mi sistema hormonal requiere una función en equilibrio o constante para mantener esa homeostasis. Y si yo estoy dando constantemente hormonas, la función no sería siempre igual. Por lo tanto, mi cuerpo va a utilizar diferentes mecanismos para que, a pesar de que haya mucha o poca hormona, mi cuerpo siempre funcione igual y en equilibrio. De esa manera, no senso, no me puedo dar cuenta de los cambios y no haya alteraciones de las funciones. ¿Y qué es esta regulación de las hormonas con pulsos y episodios? Se dice que las hormonas tienen ritmo. ¿Y qué significa esto que las hormonas tienen ritmo? Que la liberación de las hormonas no es constante. No estoy todo el tiempo liberando y formando hormonas, sino que la liberación depende de pulsos y episodios. Donde el pulso es una cantidad de hormona y el episodio es en una cantidad de tiempo. Entonces yo libero una cantidad de hormona por una cantidad de tiempo. Por lo tanto, la liberación de hormonas va a tener este gráfico, en el cual yo tengo pulsos, que es la cantidad de hormona que se me libera, y episodios, que me dice cada cuánto tiempo se me libera esa hormona. De esa manera, con el concepto de los pulsos y los episodios, vamos a generar una regulación para que la función se mantenga siempre constante. Obviamente que esto es una de las formas de regulación que está dada por nuestro ritmo circadiano o ritmo de luz-oscuridad, donde dependiendo del momento del día va a haber un aumento o una disminución de la liberación de estas hormonas. Pero no solamente se van a regular por una cuestión de pulsos y episodios, sino también por factores externos. Por ejemplo, situaciones del sueño lento o una situación de estrés me puede aumentar la liberación de una hormona propiamente dicha.
Anteriormente dijimos que las hormonas se liberan con pulsos y episodios y eso sirve para mantener la función constante. La cuestión es, ¿por qué se mantiene la función constante si no estoy dando todo el tiempo esa hormona? ¿Por qué si yo estoy todo el tiempo dándote una hormona, no mantenés la función constante o la función continua? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que yo quiero mantener la función constante de una hormona y para eso te voy a estar dando todo el tiempo esa hormona. Voy a estar liberando o inyectándome una hormona constantemente o todo el tiempo, que esto es lo que se llama una inyección o una liberación a bolo. Estoy pum, 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 todo el tiempo metiéndome, por ejemplo, GnRH en mi cuerpo, que es una hormona que se encarga de aumentar la FSH y la LH o las hormonas sexuales. Si yo estoy constantemente metiéndome GnRH, ¿qué es lo que va a pasar en un primer momento con la función de esta hormona? Si en un primer momento le pongo hormona a mis receptores, ¿qué va a pasar? La función va a aumentar. ¿Por qué? Y porque yo siempre que le ponga ese agonista o esa sustancia a mi receptor, va a interaccionar y va a hacer la función. Entonces, en un primer momento, hace la función de la GnRH de aumentar la FSH y la LH. Pero ¿qué pasa con un segundo momento? En un segundo momento, si yo sigo metiendo GnRH, ¿qué va a pasar? ¿Me va a seguir subiendo la función de la GnRH? ¿Se me va a mantener constante, que era lo que quería al principio, o va a bajar? Si yo estoy constantemente dándote GnRH, mi cuerpo va a empezar a sensar que esa concentración de la hormona está en exceso. Y si está en exceso, me podría generar una hiperfunción. Y para evitar generar una hiperfunción, va a empezar a disminuir esa función. En un segundo momento, la función de la GnRH disminuye. Por lo tanto, disminuye la formación de FSH y LH. ¿Por qué está disminuyendo esa función? Por un fenómeno que se produce a nivel de los receptores llamado downregulation, donde mi cuerpo está sensando que hay un exceso de hormona y para evitar una hiperfunción disminuye esos receptores y la función se mantiene baja. Por lo tanto, yo nunca puedo dar constantemente una hormona porque en vez de aumentar o mantener la función, voy a hacer el efecto contrario y voy a bajar la función de este sistema. Por eso el objetivo es evitar que yo la dé de más y la regulo gracias a estos pulsos y episodios. ¿Y qué sería este fenómeno de up y down regulation que vimos con el ejemplo de una hormona constantemente? O el nombre en español que sería la sensibilización up regulation o desensibilización down regulation de receptores. La definición del down regulation o desensibilización es una disminución de la respuesta de la célula a un agonista, lo que disminuye el número de receptores por internalización y degradación, así como el desacople entre receptor y efectores. Todo muy lindo. Vamos a masticar esta definición. Esta definición me está diciendo que ante mucha hormona o mucha sustancia, o sea que yo aumento la cantidad de sustancia que está en la sangre, esa se uniría a mis receptores y me daría mucha más función. Yo no quiero un exceso de la función. Por lo tanto, cuando hay mucha hormona o sustancia, para evitar el aumento de la función, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la cantidad de receptores. ¿Cómo? Internalizándolos y degradándolos. O sea, que si yo tengo que me aumenta la cantidad de agonista o de hormona, mi cuerpo para evitar que se me unan a esos receptores y me aumente la función, va a disminuir la cantidad de receptores. Los va a internalizar y degradar. Si yo ahora tengo pocos receptores, aunque tenga mucha hormona, no voy a poder hacer un aumento de la función. Acuérdense que la función no dependía de la hormona,
sino que dependía del receptor. Por eso estoy generando este fenómeno de downregulation. ¿Y cómo definiríamos el upregulation? Una definición nuevamente compleja: aumento del número de receptores, upregulation, y aumento de la afinidad de ellos, con aumento de la respuesta en concentraciones bajas del agonista. En este caso, ante poca hormona o poca sustancia, mi cuerpo generaría menos función. Para evitar que esa función sea baja, o sea, para evitar una disminución de la función, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la cantidad de receptores. O sea que si yo tengo una situación donde hay poca hormona, mi cuerpo ¿qué va a hacer? Va a generar un upregulation. Va a aumentar la cantidad de receptores por la expresión de unos receptores llamados receptores de reserva. Y si ahora tengo la misma cantidad de hormona pero más receptores, se me va a unir más a esa hormona y de esa manera me va a mantener la función constante. Fíjense que estos mecanismos lo que hacen es mantener la función constante a expensas de que haya o mucha hormona, downregulation, o poca hormona, upregulation. Voy a tener diferentes tipos de up y down regulation, lo que sería homólogo y lo que sería heterólogo. Por ejemplo, up regulation homólogo, down regulation homólogo. ¿Qué significa esto de homólogo y heterólogo? El concepto de homólogo es que la concentración de la hormona regula a sus propios receptores. Cuando yo hago un down regulation homólogo, significa que esa hormona, por ejemplo, vamos a poner ejemplo cualquiera, la insulina en exceso disminuye los propios receptores de insulina para que la función no esté exacerbada y se mantenga normal. En cambio, el heterólogo significa que la concentración de la hormona regula a otros receptores. O sea que una hormona no regula sus propios receptores, sino que está regulando o modificando los receptores de otra. Por ejemplo, tenemos a las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides hacen un upregulation heterólogo de receptores beta del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que se encargan de aumentar los receptores beta, que son de catecolaminas, a nivel del corazón. Es otra hormona que está aumentando los receptores de otro elemento o de otra hormona. No está regulando sus propios receptores, sino que está regulando otros receptores y me habla del sistema heterólogo. ¿Y por qué es importante el concepto de la pulsatilidad? Porque esto de up y down regulation no es que funciona solamente cuando tengo un exceso o una disminución de hormona como si fuera una cuestión patológica, sino que lo tengo constantemente en mi cuerpo y esa regulación me mantiene el equilibrio o me mantiene la homeostasis. Porque dijimos antes que si yo quería mantener la función constante, no podía dar todo el tiempo esa hormona, porque al estar constantemente esa hormona se me generaba el sistema de downregulation. ¿Cómo hago para mantener la función constante de una hormona? Gracias al sistema de pulsos y episodios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una gran concentración hormonal, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Mi cuerpo, en ese caso, va a hacer downregulation. Cuando hay muchísima hormona, genera un downregulation para que la función se mantenga constante a pesar de haber mucha cantidad. En cambio, cuando yo tengo poca cantidad de hormona, ¿qué van a hacer mis receptores? Upregulation. Por lo tanto, con poca cantidad de hormona, la función se puede mantener o se puede compensar. ¿Qué significa esto? Que yo con la pulsatilidad estoy generando constantemente sistemas de up y down regulation y eso me mantiene constante la función de la hormona. ¿Por qué? Miremos acá. La línea roja es la función de la hormona. ¿Por qué se mantiene constante esta línea roja? Porque ante poca cantidad de hormona hago up regulation y la función se mantiene arriba. Y ante mucha cantidad de hormona, ¿qué hago? Down regulation y la función se mantiene igual. Por lo tanto, este sistema de pulsatilidad, ¿qué me está diciendo? Que ante pocas concentraciones hormonales
o muchas concentraciones hormonales, la función se mantiene constante gracias al sistema del up y del down regulation. Por eso yo mantengo constante la función de una hormona gracias a este sistema de pulsos. Con muy poquita hormona hago la función correspondiente y con mucha hormona hago la misma función correspondiente. Eso me mantiene la función constante a nivel de mi cuerpo y además disminuye el gasto de energía, porque acá con poquito ya lo puedo hacer y acá con mucho también estoy haciendo la misma función. Fíjense que este sistema determinado me ayuda a mantener un sistema de homeostasis o de equilibrio en mi cuerpo. Imaginemos que un día me levanto con más hormonas de lo normal. ¿Voy a estar con esa hiperactividad hormonal? No, porque si me levanté con muchas hormonas, genero down regulation y la función es constante. Y si ese día tengo pocas hormonas, no pasa nada, porque genero un up regulation y la función se mantiene constante. Esto me genera el concepto de pulsatilidad, que aunque yo tenga variaciones en mis niveles hormonales, siempre hablando de fisiología, la función se mantiene constante. No es que tengo que tener siempre 100 hormonas. Si tengo 90 o 110, ¿ok? Rangos o intervalos, la función se mantiene constante por este juego del sistema del up y el down regulation. Y por último, para agregar un concepto un poco más complejo, porque dijimos que ante un aumento de la concentración hormonal generaba down regulation y mantenía la función, y ante una baja up regulation y mantenía la función. Pero aclaro, como dije antes, es en valores fisiológicos. Porque si yo tengo una persona que tiene una patología, por ejemplo un tumor que está constantemente secretando hormonas, obviamente que mi cuerpo va a hacer down regulation. Pero ese down regulation no va a poder evitar la hiperfunción de estas hormonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sistemas de up y down regulation tienen obviamente un límite. Si una persona tiene un exceso de hormonas tiroideas por alguna patología o por algún tumor, aunque mi cuerpo esté tratando de bancárselo con el down regulation, voy a seguir teniendo igual una hiperfunción porque estoy constantemente activando los pocos receptores que me quedan. Y dentro de los ritmos vamos a encontrar que pueden variar dependiendo cada cuánto se liberan esos pulsos en el tiempo. Por ejemplo, tenemos ritmos circaorales, que son hormonas que generan su liberación de pulsos cada 60 minutos o menos de 60 minutos. Ultradiano, que tiene una liberación de pulso menor a 24 horas. Circadiano, que la liberación de los pulsos es en 24 horas o es en un rango de 24 horas. Infradiano, que los pulsos se producen más de 24 horas o en tiempos mayores a 24 horas. Y circatringintana, que los pulsos se generan durante 28 o 30 días. Por ejemplo, como pulsos circaorales podemos encontrar en algunas situaciones a la hormona luteinizante, que a veces tiene unos pulsos de 60 minutos. Como ultradiano podemos encontrar a la CRH o al neuropéptido I, que por ejemplo el neuropéptido I tiene pulsos de 18 horas o de 12 horas, lo que genera que yo quiera ir a comer o que busque alimento. El circadiano es el pulso más común, la mayoría de las hormonas tienen un pulso circadiano, que vamos a ver como el ejemplo clásico el cortisol o la ACTH. Y como pulsos a nivel de 30 días tenemos los esteroides ováricos, lo que sería el ciclo sexual de la mujer, que genera una liberación de hormonas para producir correctamente los fenómenos de la ovulación. Y como ejemplo de un ritmo circadiano tenemos al cortisol, que es una de las hormonas más estudiadas. Vamos a desarrollar con bastante precisión esto cuando veamos cortisol, pero específicamente es un ritmo de 0 a 24 horas, donde la cantidad de hormona va modificándose en diferentes horarios, donde hay un pico a las 7, 8 de la mañana, cuando me levanto, y una liberación mínima por la noche. ¿Por qué estos cambios con respecto a la mañana y a la noche? Porque el cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, requiero mucha energía a la mañana para poder levantarme y volver a activar toda la maquinaria de mi cuerpo que se encontraba dormida.
y de esa manera ejercer las acciones del día. Mientras que a la noche, cuando ya terminé de hacer mis acciones, no necesito tanta energía para qué, para poder acostarme y de esa manera generar el descanso y poder irme a dormir. Bien chicos, cerramos por hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima.